Bueno, buen día. A continuación vamos a explicar, sobre la divulgación de una infografía respecto al riesgo público para la empresa PSC Energy. Los integrantes, bueno, que conforman la divulgación, es Alejandra Padilla, Robinson Pinzón, Angélica Gualteros, Judith Teatino. Nosotros somos estudiantes de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ok, bueno, en la infografía entonces encontramos ciertos aspectos o pilares fundamentales, los cuales, digamos, los trabajadores se encuentran expuestos durante pues, sus jornadas cotidianas del trabajo. Bien, a continuación veremos que nosotros como sociedad estamos expuestos a nivel general entre sus conceptos en el riesgo público, según el artículo 4 de la Ley 1523 del 2012, por la cual se establece la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Define la vulnerabilidad como susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional. A continuación, bien, la amenaza es potencial ocurrencia de un hecho que puede manifestarse en un lugar específico. Entre otros factores, el peligro que pueden estar expuestos los trabajadores. Este es fuente o situación o acto con potencial de daño o términos de enfermedad, lesión a las personas o combinación de estos. Entre sus riesgos, la probabilidad es la probabilidad que ocurra un evento de exposición peligroso y la severidad de la lesión o enfermedad que pueda ser causada por el evento o exposición. Entre sus agentes que sufre el riesgo público, esta, en la actualidad es un riesgo público, nos persigue a todos lados, tanto en la ciudad común, como las empresas y los trabajadores. En estas pueden ser afectadas de manera como en extorsión. Este es un riesgo que ocurre con gran frecuencia en las empresas y que afecta de manera más directa a los trabajadores. También pueden ser afectados mediante un atraco. Puede ser una incidencia en los riesgos de los trabajadores, ya que depende del objeto social y de las actividades que desarrolla la empresa. También puede verse afectado mediante un secuestro. Esto pueden ser afectados de forma entre los vendedores, cobradores, visitadores comerciales, etcétera. Entre los delitos internos, como el fraude, estafas, eh, la corrupción y otras conductas internas consideradas como delitos, pueden desencadenarse en riesgos ocupacionales por el desenlace en resentimientos individuales. La violencia en el puesto de trabajo es ocasionada por conductas individuales internas entre los trabajadores o superiores sobre sus subordinados o viceversa. También pueden ser afectados con un atentado. Este hace referencia a aquellos fenómenos que son generados por una alta violencia y que en la totalidad de los casos son voluntarios. El hurto a nivel general, es un término que alude al acto de hurtar, despojar o alguien de un bien sin aplicar fuerza en las cosas ni íntimas al propietario. Buen día, mi nombre es Angélica Gualteros. Vamos a explicar la dinámica del riesgo público. Es para tener conocimiento, identificar el riesgo y las amenazas de la seguridad en las zonas que se desarrollan las actividades. En este caso sería de PSC Energy. En esas tenemos misiones y los desplazamientos de los trabajadores. Tenemos un riesgo
de origen técnico, como los incendios, explosiones, los escapes de valores tóxicos y contaminación de radiación. Esos serían los riesgos de origen técnico. Los riesgos de origen social, los desórdenes civiles, los atentados y el terrorismo o los asaltos. Y en los riesgos de origen natural, los movimientos sísmicos, erupciones de volcanes, deslizamientos de tierra, inundaciones. El reto del autocuidado está en evaluar, prevenir y controlar, por ejemplo, identificar los peligros, valorar los riesgos, plantear medidas de control, minimizar el impacto, tips para evitar una víctima más. Por ejemplo, tenemos los taxistas, paseos millonarios, atracos con armas, los CIF serían atracos con armas y daño al bien público, o los transmilenios, y sería un cosquillo al daño de bien público, que sería el medio de transporte de nuestros trabajadores para llegar a sus labores. Bueno, las recomendaciones ante los factores de riesgo público. Tenemos recomendaciones para los peatones: evitar utilizar o llevar objetos de valor durante sus labores cotidianas, mantener un bajo perfil, esto teniendo en cuenta que pues es una compañía que se dedica a la producción de hidrocarburos y pues se debe mantener un bajo perfil para no llamar la atención. Planear los desplazamientos e itinerarios, seleccionando horarios, las vías y zonas más iluminadas transitadas. Esto teniendo en cuenta pues como los incidentes que han ocurrido en los últimos días en las vías, teniendo en cuenta que los proyectos en los que tiene presencia PSC quedan en el municipio de Yopal. Entonces, pues teniendo en cuenta estos temas, se deben planear bien como los desplazamientos para no sufrir ningún incidente. Evitar retirar altas sumas de dinero en efectivo, evitar dialogar con personas desconocidas o que se acerquen en algún pretexto. Para las personas que se desplazan en bicicleta o en motocicleta, evitar parquear la moto o bici en andenes o sobre vías públicas, ubicar parqueaderos que cuenten con controles de seguridad, desplazarse por vías iluminadas y mantener una mirada vigilante, evitar horarios y vías en que se transite solo, en lo posible ir acompañado o en grupos. Para los conductores de vehículos, antes de iniciar algún recorrido, asegurar puertas y ventanas, mantener un bajo perfil, evitar dejar a la vista objetos de valor como computadores, celulares, permanecer alerta a situaciones de orden público, reportar a la empresa y seguir indicaciones, como el tema de paros o desórdenes como tal. Conducir sin ejecutar maniobras bruscas o intimidantes hacia otros, dar prelación a los actores viales vulnerables, ser cordial con los usuarios y evitar dialogar o establecer relación con desconocidos para no caer en engaños o en hurtos. Bueno, entonces, como podemos ver acá, se realizó la divulgación de esta infografía a las personas que se encuentran en campo, que son las personas que se encuentran más expuestas al riesgo público por el tema de desplazamientos, porque son personas que se encuentran, que viven en diferentes lugares del país y pues se desplazan hacia el municipio de Yopal para desarrollar sus labores. Entonces tenemos a las personas del proyecto Carrizales Norte y el proyecto RCE. De igual manera, vemos en las otras imágenes que pues el tema de vehículos también en los proyectos estamos expuestos pues porque ingresa gran cantidad de vehículos que traslada el crudo como tal, entonces pues también genera un riesgo. Y en las demás imágenes podemos ver el tema de los desplazamientos, eh, pues que como que aumenta más nuestro riesgo, teniendo en cuenta que tenemos desplazamientos en busetas, en lancha, en camionetas, eh, a veces son privadas, otras veces, la mayoría de veces son públicas, entonces pues estamos muy expuestos como al tema de accidentes en la vía o inundaciones, etcétera. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.